Él solicitó quedarse después de la clase. Lo que mi estudiante confesó me dejó sin palabras. Lo que sucedió después de mi última clase del semestre es verdaderamente asombroso. Anticipé que sería simplemente otra clase después de la cual recogería mis cosas y regresaría a casa. Sin embargo, cuando mi estudiante solicitó quedarse después de la clase, nunca podría haber anticipado la revelación que estaba a punto de compartir. No fueron simplemente las palabras que pronunció. Fue la intensidad de su mirada mientras las pronunciaba. Con más de 30 años de experiencia docente, me encontré desprevenida para ese momento. Antes de comenzar, ¿puedo preguntar desde qué ciudades se están conectando? Realmente disfruto descubriendo su ubicación mientras sintonizan. Permítanme transportarlos a ese momento en el tiempo. Llegó el último jueves del semestre y el campus exudaba una tranquilidad poco común. La mayoría de los estudiantes ya se habían desconectado, esperando el inicio de las vacaciones de verano. Acababa de concluir mi última clase del semestre, que se centraba en literatura comparada infundida con elementos de filosofía del viejo mundo. Observé cómo los estudiantes más experimentados se inclinaban con interés mientras los más jóvenes parecían algo inquietos. Apreciaba esa tensión. A mis 63 años, he perfeccionado mi capacidad para leer un salón con eficacia. Puedo distinguir a aquellos que simplemente están pasando el tiempo, aquellos que tienen un interés genuino y aquellos que están navegando en sus propios viajes a través de la literatura que exploramos. William era la última encarnación de la amabilidad, la curiosidad y la quietud. Sin embargo, había una intensidad innegable que se gestaba justo debajo de la superficie. Permanecía en silencio, pero su mirada nunca vacilaba, siempre en la primera fila, a menudo percibido como excesivamente intenso para alguien de 20 y pocos años. Cuando la clase concluyó y el sonido de mochilas revolviéndose y sillas arrastrándose resonaba por toda el aula, William permaneció en su asiento. Lo noté de inmediato. Siempre noto. Recogí mis libros, guardé mis gafas en mi bolso y, cuando levanté la vista, allí estaba él, todavía sentado, con la mirada fija en el escritorio frente a él. William, me senté en silencio, con cuidado de no perturbarlo. Él levantó la vista abruptamente, como si acabara de salir de una profunda ensoñación. Profesora Barbara, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Su voz llevaba cierta cautela, no ansiosa, sino deliberada y medida. Por supuesto, respondí. Mi curiosidad alcanzó su punto máximo más de lo que revelé. ¿Está todo bien? Después de un momento de vacilación, él asintió. Simplemente, he estado queriendo tener una conversación con usted. Preferí no hacerlo durante la clase. Ahora estábamos solos. El aula estaba vacía y el pasillo más allá yacía en silencio. El suave zumbido de las luces vintage del techo envolvía la habitación en una tranquila y zumbante serenidad. Le indiqué la silla junto a mi escritorio. Proceda, le instruí. Siéntase libre de proceder a su propio ritmo. Él se levantó de su asiento, se dirigió a la ventana y luego regresó una vez más. Sus movimientos rebosaban de una energía que no sabía cómo canalizar. Comenzó reconociendo el potencial de impropiedad. No pretendo ningún irrespeto, pero esto ha estado en mi mente durante semanas, incluso meses. Permanecí inmóvil, observándolo atentamente. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino por una inusual sensación de conciencia. Un cambio había permeado la atmósfera. El diálogo había trascendido los límites de un intercambio típico entre estudiante y profesora. Había algo más. Dejó de caminar de un lado a otro y fijó su mirada en mí. Sus ojos parecían más profundos de lo normal. O tal vez era simplemente la sombra proyectada por la luz de la tarde filtrándose a través de las persianas. Puede que no recuerde nuestra conversación inicial, remarcó después de la clase sobre la edad de la inocencia. Usted mencionó que poseo un alma antigua. Recordé la sutil sonrisa que jugó en sus labios cuando pronuncié esas palabras, como si no estuviera seguro de si era un cumplido o una broma ligera. Esa observación permaneció en mi mente, continuó, no por su naturaleza halagadora, sino porque me hizo sentir reconocido, y no simplemente como un estudiante. Siguió un largo silencio. Debería haber intervenido. Podría haberlo descartado con una risa, cambiado la conversación o encontrado una manera de excusarme. Sin embargo, no lo hice. Simplemente escuché. William avanzó ligeramente. Exudaba una sensación de calma completamente contraria. Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa de una manera que nunca anticipé. Usted evoca emociones en mí que no he experimentado en bastante tiempo, expresó, como si realmente pudiera ser entendido, como si no hubiera necesidad de fingir. Me recliné hacia atrás, tragando el nudo que se había instalado en mi garganta. Este momento me atrapó sin un guión. Durante décadas, he servido como mentora, guía y oyente. Siempre he sido la persona con soluciones, la que muestra compostura. Sin embargo,
En un instante, me encontré simplemente como una mujer. William, comencé y pude sentir la gravedad de mi propia voz. Él levantó la mano con un gesto gentil y respetuoso. Dijo rápidamente que no estaba solicitando nada. Quería asegurarme de que usted lo supiera. Sentí que era esencial expresarlo verbalmente al menos una vez antes del final del semestre. No se requiere ninguna respuesta. Simplemente no quería irme sin expresarle mis sentimientos. Mis labios se abrieron. Permanecí en silencio. Hay instancias en la vida cuando el silencio lleva más peso que cualquier palabra pronunciada. En ese aula, mientras la luz menguante creaba sombras alargadas en el pizarrón, sentí el peso de sus palabras persistir entre nosotros. No desagradable, no inadecuado, simplemente sincero. Finalmente sonrió, una sonrisa gentil y melancólica, luego dio un paso atrás. Expresó su gratitud por la escucha atenta. Eso es precisamente lo que necesitaba. Con eso, giró y se dirigió a la puerta. Justo cuando estaba a punto de abrirla, encontré mi voz. Espere, giró. En ese momento inolvidable, lo percibí no simplemente como un estudiante, sino como un hombre. Me encontré sin palabras, insegura de qué expresar a continuación. Espere, repetí, igualmente asombrada de escuchar mi propia voz como él. Mi mano permaneció en el aire, atrapada en un momento de indecisión entre invitarlo de regreso o despedirlo por completo. Él se detuvo, una mano descansando en el pomo de la puerta, el sol de la tarde tardía del pasillo proyectando un cálido resplandor detrás de él, reminiscence de un sueño. Permaneció en silencio. Permaneció en anticipación. Tomé mi posición. Gradualmente, con gran atención al detalle, mi cuerpo se movió con una lentitud deliberada, no por vacilación, sino debido al profundo peso de lo que estaba a punto de permitir. Me encuentro insegura sobre la dirección actual. Hablé con una sonrisa gentil, principalmente para mí misma. Él giró completamente para enfrentarme, la puerta cerrándose detrás de él con un clic decisivo que resonó en el espacio, creando un peso palpable en la atmósfera. No hay necesidad de que usted sepa, declaró. Yo tampoco. Lo reconocí con un asentimiento, absorbiéndolo. Era una sensación inusual encontrarme sin la solución. Qué peculiar, liberador. He dedicado casi 35 años a la profesión de la enseñanza. Comencé a moverme deliberadamente alrededor del escritorio. Mis brazos cruzados suavemente sobre mi pecho, protegiendo sutilmente mis emociones. He observado a estudiantes llegar y partir, llenos de entusiasmo, pero a menudo sintiéndose a la deriva, mostrando brillantez mientras ocasionalmente pierden el enfoque. Hay ciertos recuerdos que permanecen mucho después de que las calificaciones han sido liberadas. William, tú has permanecido en mis pensamientos. Su mirada se fijó en la mía. Ahora no intensa, sino más bien abierta. No es la edad, mencioné antes de que tuviera la oportunidad de responder. Eso nunca ha sido el enfoque. Tu escucha atenta es lo que destaca. Tu mirada transmite un sentido de significado hacia los demás, como si estuvieras buscando descubrir una comprensión más profunda. Eso es poco común, particularmente en los tiempos actuales. Te acercaste a mí con cautela y yo permanecí quieta. La atmósfera estaba desprovista de urgencia, solo presión, una suave tensión magnética que permanecía no expresada entre nosotros. Nunca pretendí cruzar una línea, remarcó, su voz ahora apagada. No contigo. No lo has hecho, respondí. Sin embargo, creo que es posible que yo sí lo haya hecho. Él sacudió sutilmente la cabeza. No, simplemente expresaste la verdad. Siguió un breve silencio en ese momento, no incómodo, sino cargado de sentimientos que ninguno de los dos podía descifrar. Pasé junto a él, me acerqué a la ventana y suavemente abrí las persianas una fracción. El campus más allá se estaba vaciando gradualmente. Los estudiantes deambulaban hacia sus vehículos, mochilas balanceándose, risas resonando en el fondo. Era como observar el mundo a través de los delicados confines de una bola de nieve. Dividido, inalcanzable. No soy percibida a menudo de esta manera en estos días, reconocí. Mis dedos permanecieron posados en el borde de la persiana, no en la capacidad de una mujer. Similar a la profesora Carter, o incluso más preocupante. Señora, se siente como si el mundo me hubiera dejado de lado en el instante en que alcancé los 60. No eres invisible para mí, declaró sin demora, con convicción. Me giré para enfrentarlo, mi aliento deteniéndose momentáneamente ante la vista de su comportamiento inquebrantable. Sus manos descansaban en sus bolsillos, hombros relajados pero atentos. Me observó de cerca, sin anticipar nada, simplemente observando. Como si mi mera presencia tuviera un significado que me impactó.
Dediqué años a educar a otros sobre la esencia de la conexión y remarcé, haciendo mi camino de regreso hacia a un ritmo pausado. Literatura, poesía y filosofía. Todo gira en torno a individuos buscando una conexión con alguien que realmente los entiende. Sorprendentemente, nunca anticipé que continuaría involucrada en esa búsqueda. Lo eres, remarcó, un poco más cerca ahora. Me detuve justo antes de alcanzarlo. Mi mirada siguió el contorno de su mandíbula, notando la tensión en el borde de sus labios. Parecía compuesto, pero debajo de la superficie estaba lleno de ansiedad. Lo sentí en la manera en que ajustaba su postura en la sutil tensión de sus hombros. No estoy perturbada por tus palabras anteriores, susurré. Sin embargo, tengo preocupaciones sobre las implicaciones de mi respuesta. No estoy pidiendo que respondas nada, replicó, su voz baja e impregnada de un inquietante toque de preocupación. Estoy presente. Existe un inusual consuelo en ser reconocido sin la necesidad de justificación. En ese momento, William trascendió el rol de un estudiante. Yo no ocupaba la posición de profesora. No éramos simplemente individuos restringidos por reglas, tiempo o roles definidos. Éramos simplemente dos almas cruzando caminos de una manera inesperada. Extendí mi mano, rozando ligeramente la superficie del escritorio para mantener el equilibrio. Se asemejaba a un salvavidas, un medio para anclarme a la realidad. No creo haber permitido que nadie se acercara tanto, murmuré. Hay más en mi identidad que su influencia. Quizás el momento ha llegado, remarcó, incluso si es solamente por ahora. Lo miré fijamente, considerando cuidadosamente cada riesgo y cada fragmento de razón que me urgía a mantener la distancia. Sin embargo, todo lo que podía sentir era el calor compartido entre nosotros, la gradual emergencia de la confianza y el suave tirón imprevisto de algo genuino. Mi mano encontró la suya suavemente, sin prisa, sin fuerza. Él permaneció cerca. Sus dedos se entrelazaron suavemente con los míos, ni posesivos ni asertivos, simplemente transmitiendo el mensaje: reconozco tu presencia. Por primera vez en bastante tiempo, me permití ser visible. Esa tarde, me dirigí a casa en silencio. La suave calidez de la brisa temprana de la tarde llevaba la deliciosa fragancia de las flores de finales de primavera. Las calles yacían en quietud, el sonido de mis tacones resonando contra el pavimento mientras intentaba comprender las razones detrás de lo que había sucedido. No sucedió nada, y sin embargo todo había cambiado, no debido a una confesión, sino porque alguien miró en las profundidades de mi ser y permaneció inquebrantable. Tuve una noche inquieta. Mis pensamientos lo reprodujeron repetidamente. La forma en que su mirada se mantuvo, la suavidad en su habla, la quietud que nos envolvió. Una sola pregunta emergió del silencio de mi habitación. ¿Cuáles son mis próximos pasos? A la mañana siguiente, me encontré de pie frente al espejo de mi baño, cepillando meticulosamente mi cabello con mechones plateados con un nivel de atención que no le había otorgado en años. Algo inexplicable me invadió y, de repente, todo parecía transformado. La sensación de su toque persistía en mi piel, gentil, efímera, pero estabilizadora. Me encontré insegura sobre lo que podría desarrollarse a continuación. Sin embargo, lo experimenté. La transformación, como si una brújula interna hubiera ajustado sutilmente su curso. Los pasillos del campus exudaban un inusual sentido de extrañeza ese día. Se sentía como si hubiera entrado en un reino donde lo familiar parecía sin cambios. Sin embargo, la experiencia era completamente novedosa. Los estudiantes pasaban caminando, comprometidos en conversaciones y risas, auriculares puestos, sus vidas progresando sin problemas. Ofrecí una sonrisa cortés a varios exestudiantes que me reconocieron con asentimientos de reconocimiento. Sin embargo, mis pensamientos se habían desviado de ese reino. En esa habitación serena con William, envuelta por el cadencioso ritmo tranquilizador de su voz y la profundidad de su mirada, no anticipaba encontrarlo de nuevo tan pronto. Sin embargo, poco después del almuerzo, entré a mi oficina y lo encontré sentado en la silla frente a mi escritorio, como si tuviera todo el derecho de estar allí, sereno y compuesto. Sin embargo, había una incertidumbre inconfundible en su expresión que sugería que cuestionaba si debería estar allí. «Dejaste la puerta sin llave», remarcó suavemente. «Supongo que sí», respondí, haciendo un esfuerzo por suprimir una sonrisa. Él se levantó, su imponente estatura creando una silueta que se cernía sobre mi escritorio. Exudaba una calma, una sutil seguridad, pero era evidente que observaba mi reacción ante su presencia. ¿Debería actuar como si nada hubiera ocurrido? ¿Recuperaría mi profesionalismo? ¿Volvería a colocarlo en la posición de aprendiz? Cerré la puerta firmemente detrás de mí. Gradualmente,
Intencionalmente, solo somos nosotros en este momento. Hablé y él soltó el suspiro más gentil como si lo hubiera estado conteniendo desde el momento en que entré. No estaba seguro de si debería venir, remarcó, dando un paso más cerca. Aprecio tu decisión. No pretendía expresar eso. No tenía ningún plan en mente. En ese momento, llegué a la realización de que ya no deseo regresar a la forma en que las cosas habían sido previamente. Estaba reacia a confinar toda esa sutil y tierna emoción de regreso a los recovecos de posibilidades no cumplidas. Deseaba comprender qué era esto, a pesar del miedo que me infundía. Se acercó a la ventana, dirigiendo su mirada sobre el cuadrángulo, y lo observé por un breve momento. Llevaba consigo un aire de elegancia anticuada. Con las manos entrelazadas detrás de la espalda y una postura que exuda confianza, se erguía como si estuviera moldeado para encarnar la esencia de estar completamente presente en cada momento. Eso me gustaba. Comenzó, anoche, todavía frente a la ventana. Continué reflexionando. ¿He causado algún daño? Respondí con convicción. No. Él giró. No tengo arrepentimientos respecto a nada de lo que mencionaste. Procedí más allá. No tengo arrepentimientos sobre el silencio tampoco. Transmitió más de lo que las palabras podrían haberlo hecho. Se acercó a mí, acercándose lo suficiente como para que pudiera detectar el sutil aroma a cedro entretejido con un tono cálido debajo de él. No colonia, algo genuino, algo para él. Hay una cualidad intrigante en ti, remarcó suavemente. Nunca he experimentado tales sentimientos antes. Esto no es la forma. Lo miré, mi corazón latiendo en mi garganta. No hay necesidad de explicación, William. Sin embargo, deseo hacerlo, afirmó, su voz temblando sutilmente con sentimiento. Trasciende la mera atracción. No es simplemente un producto de la imaginación. Tu comportamiento habla volúmenes. Tu mirada hacia los demás, tu capacidad para hacerme sentir reconocido incluso cuando no era consciente de mi propia necesidad de reconocimiento es verdaderamente notable. Sus palabras permanecieron en la habitación, suspendidas como partículas de polvo iluminadas por la luz del sol. Me abstuve de responderles de inmediato. Les permitía sentarse, absorbiendo el significado de lo que acababa de revelar. Tú revives mi espíritu, murmuré. Y eso me llena de miedo. Él no intentó abordar el miedo. Se acercó sin prisa, evitando cualquier promesa o declaración. Se movió más cerca, permitiéndome sentir el calor que irradiaba de su cuerpo y dijo, déjame caminar a tu lado. Eso lo concluye todo. Nos abstuvimos de cualquier contacto físico. No en este momento. Sin embargo, debajo de la superficie, una ocurrencia más profunda se desarrollaba en ese momento. Una conexión que trasciende la necesidad de afirmación física para ser genuinamente sentida. Se me hizo claro que toda mi realidad había transformado en solo unos pocos días. No tenía deseo de juventud. No intentaba revivir una experiencia previa. Me encontraba entrando a un futuro que nunca había imaginado que podría existir. Nos sentamos en el pequeño sofá en mi oficina, el que permanecía intacto por los estudiantes a menos que estuvieran en un estado de angustia. Y sin embargo aquí estábamos uno al lado del otro, ambos ensamblando algo que ninguno de los dos había anticipado descubrir. Preguntó con consideración, profundizando en mi vida, mi historia y mi literatura preferida. La narrativa encapsulada en la pequeña fotografía en mi estante, que presenta una versión más joven de mí misma sosteniendo a un recién nacido. Mi hija, que desde entonces ha crecido y ahora reside al otro lado del país. Preguntó con curiosidad sincera, no como un medio para ganar aprobación, sino por genuina preocupación. Habían pasado años desde que alguien me hiciera tales preguntas. Habían pasado años desde que alguien me considerara como un individuo para explorar en lugar de simplemente como una fuente de conocimiento. Me encontré riendo en múltiples ocasiones. La última ocasión en que experimenté risa de esa naturaleza elude mi memoria. Risa desenfrenada y genuina que libera cada parte de ti que ha estado latente. La luz de la tarde disminuyó gradualmente, creando sombras que bailaban a través de las persianas. Estaba completamente inconsciente del paso del tiempo. Habíamos conversado durante horas, inmersos en una conexión indefinida. Debería irme, dijo eventualmente, su voz ahora más suave. ¿Puedo tener el placer de verte una vez más? Más allá de esto. Tomé un momento para pausar, no por incertidumbre, sino para sumergirme completamente en la experiencia. Sí, mencioné, pero no en el contexto de profesora y estudiante. Él asintió en acuerdo. Me levanté para acompañarlo afuera y esta vez, cuando nuestras manos se encontraron, nos demoramos en esa conexión un momento más largo. Fue sencillo, desprovisto de cualquier teatralidad, simplemente dos individuos manteniendo su conexión. Una vez que se fue, me senté de nuevo en el sofá y suavemente cerré los ojos.
Estaba insegura sobre la dirección que esto tomaría. Estaba insegura sobre su longevidad. Sin embargo, era consciente de esto. Por primera vez en un periodo extendido, sentía que la narrativa de mi vida estaba lejos de concluir. Un nuevo capítulo se estaba desarrollando y abracé la oportunidad de pasar la página sin miedo. Los días subsiguientes se desarrollaron como capítulos en un libro que era reacia a concluir. William y yo nos reunimos. No en el campus, no dentro de los confines de mi oficina, sino en un rincón sereno de una acogedora cafetería de librería justo más allá de los límites de la ciudad. El establecimiento presentaba una variedad ecléctica de sillas desparejadas, pisos de madera rústica que llevaban las marcas del tiempo y un menú en pizarra que permanecía firmemente sin cambios. Nos acomodamos en la parte trasera donde la fragancia de libros antiguos se mezclaba con la esencia profunda del café, creando una sensación de distancia del mundo exterior. A mi llegada, él ya estaba presente, esperando pacientemente con 2 tazas y esa mirada familiar e inquebrantable en sus ojos. Al notar mi presencia, se levantó como si fuera un asunto de instinto. Tales prácticas se han vuelto bastante raras en estos días. ¿Recordaste que lo prefiero con crema?, remarcé, sorprendida. Ofreció una sonrisa. Por supuesto que sí. Nuestra conversación no se sumergió inmediatamente en los eventos que habían sucedido. Conversamos sobre los pequeños detalles, las melodías que resuenan, nuestros seres queridos y las experiencias de nuestros primeros desamores. Compartió conmigo la historia de su hermano menor y cómo lo acompañaba a la escuela cada mañana mientras su madre trabajaba turnos dobles. Relaté el verano que pasé en París después de mi divorcio, compartiendo cómo creí que repararía mi corazón. Sin embargo, solo aumentó mi conciencia de mi soledad. Sin embargo, la distancia que nos separaba había transformado. Ya no nos acercábamos a algo con cautela. Estábamos completamente comprometidos en la experiencia. En cierto momento, extendió su mano a través de la mesa y suavemente quitó una migaja de mi labio con la suave almohadilla de su pulgar. Fue un gesto sutil, breve y puro, pero lo experimenté como una chispa recorriendo mi columna. Esa tarde, me escoltó hasta mi vehículo. La hora era tarde. La cafetería se había vaciado, dejando la calle en una serena quietud. Una brisa gentil tiraba del borde de mi abrigo mientras lo observaba demorándose junto al lado del pasajero, inseguro en su decisión. Luego, en el tono más gentil, preguntó: ¿Puedo besarte? Me abstuve de responder verbalmente. Me incliné, permitiendo que mi mano descansara suavemente en la parte posterior de su cuello mientras disminuía la distancia entre nosotros. El beso fue gentil y sin prisa, una tierna expresión de afecto. Fue meticuloso, inquisitivo. En ese momento singular, experimenté un profundo sentido de ser vista, deseada y en casa, más de lo que había sentido en muchos años. No hubo más comunicación entre nosotros después. No había necesidad de eso. Mientras nuestras manos vacilaban en la despedida, lo observé retirándose, una sensación tanto de dolor como de belleza agitándose dentro de mí, como si fuera el verso final de un poema que nunca supiste que anhelabas. Al regresar a casa, me encontré una vez más de pie frente al espejo de mi baño. El mismo cabello con mechones plateados, las mismas líneas alrededor de mis ojos. Encontré a un individuo que destacaba del resto. Un ser vivo, una persona libre de cargas. Por primera vez, no sentí miedo respecto a los años que han pasado. No tenía miedo de aquellos que estaban frente a mí. William y yo mantuvimos nuestra conexión discretamente y con respeto mutuo más allá de los confines del aula y sus regulaciones. Ejercía cautela en sus tratos conmigo. Siempre de espíritu libre, siempre acomodaticio, simplemente presente. En ese momento, existía una cualidad rara, una ternura masculina que abrazaba sin expectativas, ofreciendo solo espacio. Disfrutamos paseos tranquilos. Intercambiamos libros. Participamos en conversaciones profundas hasta altas horas de la noche, discutiendo asuntos tanto triviales como profundamente significativos para nuestras vidas. El asunto en cuestión trascendía la edad. Nunca fue sobre poder. La narrativa gira en torno a 2 individuos, cada uno navegando fases distintas de sus vidas, convergiendo en la encrucijada del momento oportuno, la autenticidad y el valor sutil. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche de mi casa, una manta drapeada sobre nuestros regazos y una botella de vino descansando entre nosotros, se giró hacia mí y dijo: «Tú me haces querer envejecer». Lo miré, mis ojos ardiendo de emoción. «Tu presencia infunde un sentido de valor en mis experiencias», respondí en un tono apagado. Ser elegida lleva un profundo sentido de humanidad. No a pesar de tus años, cicatrices o historia, sino por ellos. Buscaba la esencia sin refinar de quién soy. Deseaba a la mujer que realmente era. Sin máscara y genuina. Esa comprensión, esa forma de afecto, no se proclama a sí misma ruidosamente. Susurra suavemente.
Persiste. Permanece. El futuro permanece incierto. Quizás esa es donde reside su verdadero encanto. Hemos descubierto territorio inexplorado. Nos negamos a conformarnos a cualquier etiqueta que intente definirnos a través de la percepción de otra persona de lo que es correcto. Sin embargo, lo que puedo afirmar es esto: él solicitó quedarse después de la clase. Lo que proporcionó fue algo que nunca había realizado que necesitaba. Esto no es una confesión. No es un beso, no una sola promesa hecha. Proporcionó la oportunidad de experimentar emociones una vez más. De amar, no en desafío al tiempo, sino en armonía con él. Me concedí la libertad de permitirle hacerlo.